¿Y alguna vez algún libro te ha hecho cambiar de opinión? Un texto, un poema, una obra te ha hecho reflexionar, analizar, interpretar y, por supuesto, tomar posición. Ese es el arte que tiene, amigos míos, la lectura. Esa es la magia y el poder que tiene el proceso lector. Por ello, la importancia de sumergirnos en las letras. Que les hable y saluda César Ferrer desde Inteligencia Creativa. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Durante 27 años, esto es una historia real, una historia palpable de cómo una persona cambia con la lectura y su pensamiento crítico es desarrollado. Durante 27 años, como lo estás escuchando, Nelson Mandela pasó en prisión, en una cárcel, con muchas calamidades. Prácticamente era él y sus compañeros en la isla de Robben Island, por allá, por el África. Era prácticamente un esclavo en una cantera de piedra, era lo que hacía en el día. Y durante esos 27 años lo acompañó las grandes obras de William Shakespeare. Y él y sus compañeros leían, pasaban los días y las noches leyendo, releyendo, subrayando, anotando y analizando lo que decían esas obras del gran William Shakespeare. Y hay una frase que, dicho por el propio Mandela, se repetía a diario durante esos 27 años. Y era una frase que decía Julio César en una de las obras recopiladas de William Shakespeare, y era: yo soy amo de mi destino y el capitán de mi alma. Se la repetía constantemente. Nelson Mandela halló en la obra de William Shakespeare, en esas frases, en esos textos, en esos debates que hacías con sus compañeros, el poder de la resiliencia, de la empatía, de saber que podía venir un futuro mejor para él, pero para su país, para su familia. No es fácil. Estamos hablando de 27 años en extremada calamidades, extremadas circunstancias que llamaban prácticamente a no seguir luchando en la vida, pero Mandela lo hizo. Cuando sale de prisión en Sudáfrica, esa Sudáfrica del apartheid, de la segregación racial, prácticamente estaba sucumbida en una guerra civil, en una guerra violenta, con todos los ciudadanos de todos los bandos, de todos los colores. Y Nelson Mandela como líder llega a la presidencia. Y llega un Mandela que pacificó y unió a todos los sudafricanos. Lo que era impensable 30 años atrás, lo que era impensable para el mundo, lo logró Nelson Mandela, con resiliencia, con empatía, con hidalguía, con formación y sobre todo con pensamiento crítico. ¿Cómo lo logró? El propio Mandela lo dice: con formación y educación y lectura. Lectura constante, lectura asidua. Y ahí vemos cómo una lectura, cómo una frase puede cambiar nuestra vida, ya sea para elegir nuestras actividades académicas, motivacionales, para nuestro trabajo, para nuestra vida en pareja, para nuestra vida en familia, para nuestra vida en sociedad. Cómo una lectura, cómo una frase puede cambiar completamente todo. Y eso lo hizo el gran Nelson Mandela, pero muchos autores. Vargas Llosa, al recibir su premio Nobel de literatura, decía que lo mejor que le había pasado en la vida era haber aprendido a leer. Y así muchos autores. Alberto Camus también lo dijo en una oportunidad, y muchos. Y cantantes también. Aprender a leer. ¿Por qué? Porque a veces sentimos en ese autor que está expresando algo una motivación, un aspecto de conocimiento, de cultura, de formación. Por ello, lo importante, muchachos, de sumergirnos en la lectura constante, en leer, ya sea en tu dispositivo móvil, ya sea en libro de texto, pero hay que leer. Y bien, hay 4 preguntas que tenemos por acá sobre la lectura y el pensamiento crítico. Número 1, ¿qué es el pensamiento crítico? Vamos. El pensamiento crítico es una habilidad de utilizar nuestro cuestionamiento inductivo y deductivo para inferir, para tomar decisiones, para tener la capacidad
de desarrollar todo nuestro juicio crítico. Pero el pensamiento crítico es innato. No, el pensamiento crítico no nace con nosotros. Nosotros tenemos que ir desarrollándolo a lo largo de la vida. Y hay estrategias y técnicas para hacerlo. Y más en un mundo tan volátil como el nuestro. La importancia del pensamiento crítico es que nos hace buscar la verdad, nos hace buscar la objetividad y, por supuesto, saber quién está hablando, por qué dice las cosas y, por supuesto, también nos invita a dudar. Obviamente, la lectura como un acto de aprendizaje, de formación, de calidad, de criticidad, forma parte de ese desarrollo para que utilicemos nuestro pensamiento crítico. Por ello, es importante tomar en cuenta el desarrollo lector, estrategias y técnicas para ir siendo personas críticas. Para ser un individuo crítico tenemos que ser curiosos, tenemos que ser indagadores y tenemos que dudar de todo. Hay que dudar de todo. Y de mí también, al que estás escuchando en estos momentos. Dudar. Y no dudar para quedarse en la caverna, no dudar para quedarse estancado, no, dudar para buscar la información, dudar para ir a las fuentes verdaderas, a escuchar, a leer uno, a leer el otro y tomar, analizar, inferir y filtrar para tomar posteriormente una decisión o tener una opinión. Es lo que llamamos el método inductivo, deductivo, ¿no? Del método científico, pero que está a la mano de todos. Pero se hace indispensable que tengamos estrategias y técnicas para leer en distintos formatos, en distintas formas, y el proceso de lectura es el proceso que nos invita a reflexionar. Ahora, ¿cómo la lectura, está por acá, cómo la lectura fomenta el pensamiento crítico? Bueno, la lectura primero no solamente nos da información, sino que nos ayuda a entender y conocer otros conceptos, otras teorías, conocer otros personajes. La lectura nos hace que reflexionemos, que empecemos a hacernos preguntas. Base del pensamiento crítico, hacernos preguntas constantemente, dudar. Y la lectura con sus conceptos, con sus teorías, en los distintos formatos que leamos, nos empezamos a preguntar, empezamos a reflexionar, empezamos a analizar y también a tomar partido, es decir, a tener opiniones sobre un tema u otro. Y ahí está relacionada estrechamente con el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué leer? Bueno, hay que leer de todo. Hay que leer de todo. Hay que leer buena lectura, literatura, cultura, historia, información. Pero hay que empezar a leer desde chicos, si estás en adolescencia, si eres adulto, lo que te guste. Por supuesto que sí. Tenemos que leer lo que nos guste, lo que más te guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la no ficción, muchas teoría, historia, filosofía, pero sé que es importante la literatura y tenemos que leer literatura, novela, poesía, arte. Tenemos que leerlo porque forma parte del bagaje cultural y que nos ayuda a entender el contexto de lo que nos circunscribe, es decir, de nuestro entorno, del mundo, porque no estamos solos en el mundo, pertenecemos a una sociedad, pero también saber por qué se dan las cosas y tener una posición. No dejar que otro venga y me diga cómo tengo que vivir, cómo tengo que hacer, qué tengo que decir, qué no tengo que hacer. Por ello, el leer distintas áreas en momentos determinados nos va a permitir también enriquecer nuestro vocabulario, también ser más creativos, ser curiosos. Y por supuesto, algo muy importante, muy interesante, es no dejarnos engañar, no ser actores sumisos, sino tener una mente abierta, una mente reflexiva, una mente sagaz, con opinión, con crítica y por supuesto con desarrollo personal. La inteligencia creativa nos invita al desarrollo constante y curioso de nuestro mundo. Y la lectura es parte de ese bagaje del pensamiento crítico donde se entreteje en nuestro cerebro, en nuestra mente, todo esto que es el desarrollo del pensamiento crítico. Bien, por eso es importante, muchachos, tomar estrategias al momento de leer.
Yo invito, si eres padre, si eres madre, si eres adolescente, si eres joven, a que leas lo que te guste. Sí, está bien, lee lo que te guste, pero también busca otras lecturas que tampoco te guste, ¿no? Para tomar una posición, leer informativos, leer noticias, leer arte, leer historia, leer cultura. Nos abre un bagaje cultural y nos hace comprender y entender muchas cosas, ir tomando posiciones. Cuando estés leyendo y no conozcas una palabra, aprovecha de subrayarla, aprovecha de investigar. Si estás leyendo un diario de filosofía o de historia y hay un personaje que te llama la atención, no quedarse solamente con lo que aparecía en el libro, en el texto, ya sea libro a través de ordenadores o ya sea libro escrito. Les recomiendo que alguna vez en el año o cada tantos meses vayan a una librería y traten de comprar un libro físico, ¿sí? Porque el olor, el arte de leer, el arte de escribir, el camino de la escritura de Julian Cameron, este libro que tengo acá, se los recomiendo, eh, permite llevarnos a bagajes, a recónditos lugares, muchachos, a lugares impensados, así no los conozcamos. Pero también es como inspirador, ¿no? Entonces, vayan, aunque sea unas cuantas veces al año, y consigan un libro físico. Obviamente tenemos en nuestros ordenadores acceso a muchos ebooks, es decir, a libros electrónicos. Leamos, leamos. Lo que nos gusta, sí, pero también lo que no nos gusta para tener posiciones, para ser críticos, para analizar, para interpretar y para reflexionar.